Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Jesús en mi casa, la serie profética. Quiero ir rápidamente. Prepárese, tome nota, busque una agenda ahí en su casa. Ahí, Jesús en mi casa. Y el día de hoy, el tema número 5 de esta serie, Jesús en mi casa, amando la palabra, amando la palabra. Quiero que le preste mucho cuidado, mucha atención rápidamente. Vayamos a Lucas capítulo 10, verso 38. Lucas capítulo 10, verso 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y Lucas capítulo 10 verso 41 resalta: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Este pasaje de Lucas, muy conocido, pero préstele cuidado, por favor, familia, préstele cuidado. Lucas le escribe su evangelio a un hombre que se llama Teófilo. Posiblemente era un gentil, era un nuevo creyente o alguien que buscaba aprender acerca de Jesús. Lucas, el evangelio de Lucas está dirigido a una persona, a Teófilo. Cuando usted agarra el capítulo 1, y dirá alguien: ¿por qué es importante, pastor? Claro, el destinatario de Lucas es un gentil Teófilo. Muy probable el médico Lucas quiere evangelizarlo, quiere que este hombre comprenda todo lo que Cristo hizo. Por eso Lucas investigó. Ahora, es interesante que Teófilo significa amante de Dios. Teófilo es el amante de Dios, es decir, los que aman a Dios, los que tienen pasión por Dios. Así que esta palabra, este evangelio está dirigido a los que aman a Dios, a los amantes de Dios. Y yo quiero creer que aquí hay gente que ama a Dios, que allí en la casa hay alguien que ama a Dios. A los Teófilos de Sincelejo, a los Teófilos de Sucre, a los Teófilos de Colombia y de las naciones, es esta palabra hoy. Tienes que prestarle atención, porque ahí hay un destinatario. No son cualquiera. Si tú no amas a Dios, no. Es a los Teófilos, a los que quieren crecer. ¿Usted quiere crecer? ¿Quiere crecer en el Señor? ¿Quiere crecer en el evangelio? Entonces préstele cuidado al contenido profético, a la revelación que hay en esta palabra, en esta enseñanza. Es muy importante la historia de Marta y de María. Específicamente el capítulo 10 de Lucas tiene un contexto que responde a una pregunta. Lucas 10, cuando usted agarra Lucas 10, es interesante leer todo Lucas 10. No tenemos el tiempo, pero déjeme, le doy un repaso rápido. Lucas 10 responde a una pregunta: ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús por el pecador? ¿Qué hace Jesús? Entonces, cuando usted lee Lucas 10, lo primero que hace Jesús es que Jesús envía a sus discípulos a toda aldea, a las naciones para predicar. Usted lo puede leer en el capítulo 10, verso 1, como dice la Biblia, que Él envió a los 70 y fueron de aldea en aldea. Eso es muy importante, préstele atención. Envía a los discípulos, ¿para qué? Para que ganen vidas, para que edifiquen al pecador. Sí, para que lo ganen. Luego Jesús en Lucas 10 cuenta la parábola del buen samaritano. Mire esto interesante, mire esto. Jesús es el buen samaritano que restaura,
que restaura al pecador y lo lleva al mesón. Eso está ahí conectado, muy atento. Jesús es el buen samaritano que lleva a ese pecador al mesón. ¿Y qué es el mesón? No es otra cosa que una casa. Los mesones eran casas para hospedar gente. Y note, venga, siga, porque aquí hay una conexión interesante. Envía, porque Jesús espera que la iglesia, que los discípulos sean el buen samaritano que va a salvar a alguien y lo va a llevar a una casa. Por eso, el capítulo 10 ahora, el verso 38 termina. Mire dónde termina, póngale cuidado. Jesús visita las casas en las aldeas. Jesús visita las casas en las aldeas, en las ciudades, para formar discípulos. Por eso dice Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino, note, ¿para dónde va Cristo? Cristo va hacia Jerusalén, va hacia el propósito, pero yendo de camino a Jerusalén, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Oh, espectacular. Entonces, Lucas le pone de relieve a Teófilo. Recuerde que Lucas le está hablando a Teófilo. Y Lucas le pone de relieve a Teófilo las oikonomos, ecclesiae. Esta es la expresión griega para hablar de las iglesias en la casa. Cuando Lucas escribió su evangelio, lo está escribiendo alrededor del año 50 y pico al 60 y algo, cuando la iglesia ya ha crecido, y la iglesia es muy fuerte en las casas. Así que Lucas quiere que Teófilo entienda que en la casa hay algo que Cristo puede hacer, hay algo muy poderoso. Por lo tanto, familia, observemos 3 lecciones. Quiero invitarle para que me acompañe. 3 lecciones de vida espiritual para nuestra casa hoy en día. Y aquí vamos a empezar rápidamente. Quiero que le preste atención, porque cuando yo me encuentro con este pasaje conocido, pero aquí hay unas lecciones maravillosas. Lo primero que yo quiero que entiendas es que la palabra de Dios debe ser prioridad en nuestra vida y prioridad en nuestra casa. La palabra de Dios debe ser prioridad. Escúchame, familia, prioridad. Todos los que estamos acá y usted que está allí, prioridad. La palabra de Dios debe ser prioridad, porque apenas Jesús entró a esa casa, mire lo interesante que dice el texto, verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Escúchame, nada sustituye la palabra. Nada sustituye la palabra, la revelación. Quiero hablarle a gente, quiero hablarle a familia y todo el que me está escuchando. Nada sustituye el poder de la palabra. Si hay algo que va a guardar la familia, si hay algo que viene, escúcheme, tú y yo no sabemos esta década cómo va a ser. Mire lo que está pasando. Estamos iniciando una década con algo que no pensábamos y que puede acentuarse más. Pero lo que va a salvar la familia es la palabra. Es la palabra. Las familias que le den tiempo a la palabra van a ser salvadas. María es el modelo de un discípulo. María es el modelo de un discípulo que le da prioridad a la palabra. Prioridad. María es ese modelo de ese creyente, de esa familia que le da prioridad. Pero mire, la actitud de María. Yo quiero que usted le preste atención a este pasaje, porque este pasaje es muy conocido y se ve sencillo, pero la actitud de María para la mentalidad judía era una ofensa. Venga, este pasaje de Marta y de María usted no lo consigue ni en Mateo, no lo consigue ni en Marcos, no lo consigue en los otros evangelios. ¿Por qué? Mateo jamás Mateo metería la historia de Marta y de María. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Lucas? Porque Lucas le está dirigiendo a un gentil. Lucas
es un evangelio dirigido a un gentil, no a una comunidad judía. Y note lo siguiente: la actitud de María para la cosmovisión judía era una ofensa. Nunca los rabinos aceptaban mujeres. Que una mujer se sentara a sus pies, eso no existía. Las escuelas rabínicas nunca permitirían que una mujer viniese a los pies. No. Y Jesús era un maestro. Así que cuando usted lee este pasaje, aquí hay algo tremendo, porque María está rompiendo, quebrando todos los protocolos sociales, todos los protocolos culturales. Y Jesús, más que María, Jesús, porque Jesús está aceptando lo que ningún gran maestro aceptaría. Preste la atención, para la sociedad judía, lo que María hizo es una ofensa. Para un judío era considerado como atrevida, como una mujer atrevida, como una mujer rebelde. Eso era María, una rebelde. Jamás, repito, jamás un rabino aceptaría que alguien se sentara a oír la palabra. No, esto tenía que ofender a todos los discípulos, incluyendo a los más cercanos de Jesús. Pero Jesús no la rechaza, porque Jesús viene a romper moldes. Wow. Porque Jesús viene a establecer unos nuevos patrones. Porque en Jesús no hay discriminación. Porque Jesús le abre una puerta a la mujer extraordinaria. Y la protagonista de esta historia son dos mujeres. Dos mujeres extraordinarias. Y Jesús lo que quiere enseñarnos es que usted y yo debemos establecer prioridad. Las casas de avivamiento, las CAF, deberían ser una prioridad para cada familia. Deberían ser una prioridad. Deberían levantarse. ¿Sabe? Porque en las casas de avivamiento se enseña la palabra. En las casas de avivamiento se comparte en familia. Se adora al Señor. Wow, un altar de adoración. Tu casa debe ser un altar. Apenas Jesús entró en la casa de Marta y de María, María dijo: aquí nos vamos a sentar a oír la palabra. Si Jesús está en mi casa, aquí nos vamos a sentar a oír la palabra. La palabra en esta casa es prioridad. La palabra en esta familia es céntrica. La palabra en esta vida. Wow, María dijo: nada, todo se cancela. Jesús está en mi casa y escucho la palabra. Wow. Pero pastor, ¿por qué hay gente que no escucha la palabra? Porque lo segundo que está acá es que el gran enemigo de la palabra, el gran enemigo de la palabra y de la adoración en familia es el afán y la preocupación diaria. Escucha esto: el gran enemigo que tú tienes, el gran enemigo que yo tengo, es el afán, es la preocupación diaria. Verso 40, léalo el versículo 40. Pero Marta, aquí aparece Marta nuevamente. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, Dios mío, esta noche Jesús le dice: ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hey, Marta, hoy viene a hablarle a las Martas. Bueno, y a los Martos también, hermano. Sí, porque hay hombres así afanados. Hay familias afanadas. Marta, Marta, turbada con muchas cosas, afanada con muchas cosas. Hey, usted que está allí en casa, no puedes reunirte, no tienes tiempo para la palabra, no hay tiempo para sentarse. La verdad es que la palabra no es prioridad en ti. Estás ahorita ahí mirando otra cosa, estás haciendo otra cosa. Oh, cuando Jesús entró en la casa, María dijo: aquí se cancela todo y nos vamos a sentar a oír la palabra. Pero Marta, Marta, Dios mío, Marta
está ahí afanada. Hey, pero venga, venga. Marta y María aman al Señor. Cuidado, cuidado. Porque a veces hay gente que cuando predica este pasaje pone a Marta como la mala. No, no, no. Marta amaba al Señor también. Marta y María son dos mujeres que aman a Jesús. Lo que pasa es que Jesús no está atacando la diligencia de Marta. No, Jesús no está reprochando. ¿Sabe? Yo esta mañana decía que yo quisiera, oiga, 5 Martas al lado de uno. ¡Qué bendición! Que Martas son las que, mire, trabajadoras. Martas son las que no hay que decirles 2 o 3 veces. No. Las Martas. Pero ¿cuál es el problema de las Martas? Señores, que están preocupados. Y me llamó la atención esa palabra. La palabra preocupar, que está aquí en Lucas, y encontré que es la palabra griega perispao. Y mire esto. Perispado es estar distraído y arrastrar todo alrededor. O sea, note, es la única vez que el Nuevo Testamento y sobre todo Lucas usa esta palabra. Lucas usó este verbo, perispao, estar distraído. Escúchame. Marta, Jesús le dice: Marta, ¿por qué estás distraída? ¿Por qué estás distraída? ¿Y por qué quieres arrastrar? Note, arrastrar el perispado. Recuerde que le dijo Cristo sobre María, le dijo: Señor, ¿por qué María no me ayuda? O sea, Marta quería arrastrar a María a su preocupación. Quería arrastrar a María, que María dejara la palabra por ella estar distraída. ¿Sabe? Las Martas son esas personas que en vez de estar concentrados siempre tienen algo que hacer. La comida, la cena. ¿Qué voy a hacer? Ahora tengo que ir a aquello, tire aquello, lo otro. Tranquilo, siéntese, escuche la palabra. Ahora, no. Está en redes ahorita, está en redes. Abre no sé cuántas páginas de las redes, para aquí mirando. Un afán. Y Jesús le dice: Marta, cálmese. Escuche. Marta está perispado, es decir, Marta está distraída. Marta está distraída por todo lo que tiene que hacer y quiere arrastrar a María hacia su mundo. Hacia su mundo. ¿Sabe? Marta está preocupada y afanada. Y yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando a través del dial 1290, o que nos está viendo en todas las plataformas, o que estamos acá cargados, preocupados. Siempre hay una preocupación. ¿Sabe que el afán y la preocupación es lo que está distrayendo a tanta gente? Es increíble cuando a mis oídos llega y me dice alguien: no pudimos hacer las casas. ¿Y por qué no pudiste hacer un altar familiar? Porque no tenemos tiempo, porque el trabajo. Yo digo: ¿cómo? No puedes. No es que no puedas, es que realmente Dios no es el centro de tu casa. Pregúntele a un judío si no hace el Shabbat. Nunca existirá eso, porque el Shabbat es parte de su vida. Y el Shabbat se hace todo el año. Allá no hay vacaciones. Hay gente que no ha entendido que las casas de avivamiento, que el altar familiar no es una actividad, es un estilo de vida. Un estilo que salvará a tu familia. Que salvará tu casa. Ay. Pero ¿sabe? Hay gente que dice no. ¿Sabe que muchos discípulos son como Marta? Muchos discípulos son como Marta. No tienen tiempo para orar. No tienen tiempo para oír la palabra, porque siempre están ocupados con los afanes de la vida. Siempre. Es increíble. Siempre están ocupados. Algo tienen que hacer. Algo les preocupa. ¿Sabe? Es fuerte. Hay muchas familias que yo las llamo familias Marta. No tienen tiempo para hacer las CAF. No tienen tiempo para reunirse en familia. Esta es una familia Marta. Oiga, ¿su familia es una familia Marta? La familia Marta. La familia que está agitada, preocupada. Pero la realidad es que es una familia Marta, porque Dios no es prioridad.
Porque la palabra no es prioridad. Wow. Aleluya. ¿Sabe? Cada día que pasa me convenzo más. Al inicio, cuando inició esta pandemia, la gente dijo de todo. Y como siempre, el diablo le echamos la culpa. Y si Dios está permitiendo todo esto, porque Dios está sacudiendo a la iglesia, porque Dios está purificando a la iglesia. Y si esta pandemia es un colador de Dios, porque ya los estudios que se están haciendo están demostrando cómo mucha gente ha perdido su fe. Esto es un colador, un colador. ¿Cuántos van a quedar? ¿Cuántas familias han demostrado que Dios no era su prioridad? Cientos de familias, cientos de hogares han demostrado. En muchos lugares los templos se están abriendo, pero el común denominador es el mismo de todos los pastores con los que hablo y lo que se escucha. No todo el mundo está regresando. Algunos nunca ya regresarán. Habrá gente que ya no regresará. Escúcheme, jamás. Habrá gente que ya no regresará. Porque Dios está usando esto. Y esta situación, déjeme decirle, va largo. Esto va a poner a prueba y va a sacudir. Y esto es lo que quiere mostrar, es el afán de mucha gente. Mucha gente que está más pendiente de otras cosas que de darle tiempo a Dios. Aleluya. De darle prioridad al Señor. Prioridad a Dios y su palabra. Por eso hay mucha Marta. Pero bienaventuradas las Marías. Las Marías que dicen: yo me siento a oír la palabra. Mi casa es una casa de avivamiento familiar. Aleluya. Mi casa es un lugar para oír. Por eso Jesús le respondió a Marta, verso 41. Léalo nuevamente, léalo conmigo, verso 41. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le dijo: Marta, Marta, Dios mío, Marta, Martica. Yo no sé cuántas Martas le estoy hablando. Marta, Marta, usted tan afanada, tan turbada. Usted que está tan afanado por el trabajo, por tantas cosas. Wow, Marta, no pierdas la palabra. No pierdas la palabra, iglesia. Lo que va a guardar a la gente es la palabra. Lo que va a sanar tu casa es la palabra. Aleluya, la palabra, la palabra. Alguien dice amén ahí. Alguien puede adorar al Señor. La palabra. Wow. Yo quiero que alguien adore a Dios. Levanta su voz ahí, porque este es el tiempo de la palabra. Y los años que vienen es el tiempo de la palabra. Escúchame. Alguien que me esté escuchando proféticamente, ayúdame. Diga, alguien debería decirle: Señor, ayúdame a quitar toda distracción. Así es, toda distracción de mi casa. Muy preocupado, toda preocupación de mi casa, toda preocupación de mi familia, todo lo que me distrae. Hoy hay mucha gente en alta distracción, pero solo la palabra, aleluya, la palabra. Bendito sea Dios. Mire, yo no sé, aquí. ¿Y qué sucede si ahorita nos cerraron los templos? Pero ¿y qué sucede mañana cuando nos cierren los medios de comunicación? Yo no sé por qué le vengo a hablar esto. ¿Y qué sucede mañana cuando cierren los medios de comunicación? ¿Sabe? Lo único que quedará es la familia en la casa. La fortaleza de Israel ha sido el altar de su familia. La debilidad de la iglesia es que las iglesias dependen de una persona y están esperando que otros vayan a orar. Usted tiene que levantar un altar en su casa. Este es el tiempo.
Tú no sabes lo que se avecina. Lo que se avecina. Escúcheme, hay profetas que se están hablando en el mundo. Por un lado los profetas, pero por otro lado, la Organización Mundial de la Salud vaticina y avisa que esta pandemia no es lo único que viene. En los próximos años vendrán pandemias peores. Peores. Y lo único que guarda es una familia fuerte, que se sienten a oír la palabra, que le abran el espacio a Jesús. Por eso la red de casas se tiene que multiplicar. Es muy importante. Es muy importante. Yo te estoy hablando para los que están despiertos. Hay gente que ni entiende qué es lo que el pastor. ¿Y por qué el pastor nos está hablando así? Pero yo sé por qué le estoy hablando. Los que están despiertos pueden entender lo que viene. Mire, yo tengo contactos con ingenieros en Estados Unidos. Y esto que le digo de los medios de comunicación, ya se está trabajando para cerrar cosas. Para cerrar. Y eso puede pasar en cualquier momento. Así que por eso es tan importante, por eso es mi preocupación, la premura de que haya altares familiares. Es importante que lo entendamos. Lo tercero, señores, escúcheme bien. Lo tercero es que la comunión con Jesús, es una elección en mi vida y en mi familia. Es una elección. Usted tiene que elegir. Nadie se lo puede imponer. Debe ser su elección. Jesús le dice a Marta en el verso 42: Marta, pero solo una cosa era necesaria. Verso 42. Pero solo una cosa era necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No le será quitada. La palabra clave aquí es: María ha escogido. Mire, María ha escogido. Pero venga, míreme ahora que le voy a enseñar algo poderoso. Para el judaísmo o para la cultura judía, la actitud de María era una actitud de rebeldía. Recuerde, jamás una mujer podía sentarse a los pies de un rabino a oír la palabra. Pero para la cultura hebrea, la actitud de Marta era lo correcto. O sea, porque cuando un rabino venía a una casa, la mujer debería servir. Y de esa manera lo honraba. O sea, Marta, sirviendo, Marta estaba honrando a Jesús. Note esto. Mire lo que es la cosmovisión hebrea. María es una rebelde. María es una altanera. María es una mujer que no merece estar ahí. Marta está honrando al rabino Jesús. Está honrándolo. Pero resulta que Jesús viene y cambia todo. Jesús viene y cambia. Y Jesús le dice: hey Marta, ¿usted qué cree que me está honrando? No. María ha escogido lo mejor. María ha escogido la mejor parte. María ha escogido oír la palabra. María ha decidido que su casa será una casa de altar para Dios. María ha decidido que las noticias no lo van a distraer, que la pandemia no la va a distraer, que las circunstancias difíciles no la van a distraer. María ha decidido que esta casa le va a dar espacio a la palabra. Wow, ha tomado una decisión. Pero usted, Marta, está tan cargada con tantas cosas. Estás tan turbada. Estás tan turbada con tantas cosas. Qué fuerte. Señores, María decidió sentarse a los pies de Jesús. María decidió sentarse a los pies de Jesús antes que dejarse absorber por las labores del servicio. No es que el servicio de Marta estuviera malo. Repito, Jesús no está atacando el servicio de Marta, no. Jesús lo que le está diciendo: Marta, no te preocupes. Siéntate, aprende a sentarte. ¿Sabe? María es el discípulo o es la familia que toma decisiones.
y que aprende a sentarse a los pies de Jesús para oír su palabra. Esta noche es bueno que una familia tome decisiones de sentarse a oír a Jesús, de sentarse a oír. Aleluya. Prepare su familia para lo que viene. Yo no sé, yo le estoy hablando proféticamente. Tal vez no me entiende la gente lo que le voy a decir, pero prepárese para lo que viene. Prepárese. Prepárese, créame. Prepárese. ¿Usted piensa que esto va a mejorar? Todo el mundo me dice, pastor, estamos esperando que esto mejore. Prepárese. 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 Prepárese, familia. Usted, no. Yo estoy parado como profeta, sé lo que le estoy hablando. Prepárese. No, estamos esperando que todo cambie. Prepárese. Prepárese, familia. Prepare su casa. Prepare su casa. Prepare su altar. Prepare su altar. Así que preparar su altar. Por eso no es casualidad lo que el Espíritu hizo. Wow. Y lo que está haciendo. Lo está haciendo en muchos lugares. Está volcando a la gente a las casas. Prepárese, familia. No, pero pastor, ya estoy esperando que esto va a mejorar. Prepárese, Dios mío. Prepare el altar de su casa. Tiene que entenderlo, señores. Wow. ¿Usted cree que las cosas van a mejorar? Ay, Jesús. No quiero desanimar a nadie. Prepárese. En conclusión, señores, quiero concluir. Lléveme bien, familia. Sí. En toda casa habrá una lucha constante entre preocupación y comunión, entre activismo y adoración. Esta es la gran lucha que tenemos todas las familias. Preocupados y comunión. Preocupados por tantas cosas que hacer. Y el trabajo, y la plata, y la comida. Pero espérese, saque tiempo para CFs en casa, para el altar, para nacidos en casa. No puedo. No, pararme temprano no puedo. Estar hasta tarde no puedo. Nunca puede. Nunca puede. Nunca puede. No puede. Cuando lo sacuda lo que viene, no vaya a decir que no se le dijo. Lo que va a guardar las casas. Wow. La fortaleza de tu casa está en la palabra. Ahí está la palabra. Por eso tienes que meter a tu familia y sentarse a estudiar la palabra, a oír la palabra. Deje de andar distraído con tantas cosas. Deje de andar viendo tantas noticias que le van a enfermar más. Por eso anda tanta gente con estreses, con temores. Mire, yo solo el primer mes de la pandemia oía tantas noticias. Yo dije, ¿qué es esto? Yo dije, a partir de aquí, créame, mi esposa sabe, yo dejé de ver noticias. Usted me pregunta noticias de pandemia, en mi casa se acabaron. Yo tengo que oír la palabra del Señor. Oiga, si uno se pone a ver todas estas noticias, ya estuviera uno muerto. Escoge la palabra. Escoge la palabra. Porque esto es lo que nadie te va a quitar. Aleluya. Nadie te va a quitar esto. Que tu casa sea un lugar para discipular a tus hijos con la palabra. Que tu casa sea un lugar. Que tu casa sea un lugar. Y yo quiero terminar con el texto del verso 42. Nuevamente el versículo 42, porque es tremendo. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Te puede quitar todo. Te pueden quitar el templo, nos quitan los templos, nos pueden quitar los medios de comunicación, nos pueden cerrar todo. Pero hay algo que a mí no me van a quitar. A mí no me van a quitar las promesas de Dios.
Wow, a mí no me van a quitar la palabra. Y en la palabra hay victoria. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mi casa vive por la palabra, y mi familia vive por la palabra, y por la palabra habrá milagro, y por la palabra habrá victoria. Y el diablo puede cerrar los templos, y puede cerrar los medios, y puede hacer lo que quiera, pero no quitará la palabra. Wow. Por eso las familias que le presten atención a este mensaje en los próximos años de esta década serán fuertes. ¿Usted cree que esto pasó este solo año? Señores, esto es solo el inicio de lo que viene en esta década. Así que la palabra, necesitamos la palabra. Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento, familia.